¿Listo? Pues aquí está la guía pedagógica número 2 de matemáticas. Esta guía está construida para 2 semanas. ¿Por qué? Porque la tercera semana es la fecha donde nos corresponde la evaluación final de matemáticas. ¿Listo? Entonces, durante esta segunda guía vamos a ver dos cosas. Operaciones con los números naturales y los múltiplos y divisores. ¿Listo? Las operaciones con números naturales, ustedes ya la conocen, o sea que sería prácticamente un repaso. ¿Cuáles son las operaciones de números naturales? Adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Listo? Y esta guía la terminaremos el día 10 de mayo. ¿Ok? Ahí están los nuevos desempeños y empezamos aquí. ¿Listo? Entonces, el conjunto de los números naturales. Emanuel Giraldo, ¿me colaboras aquí? Los números naturales surgen de la necesidad que siente el ser humano de contar aquello que lo rodea. La humanidad ca- tardó, tardó miles de años en pasar de contar la cantidad de objetos de un conjunto a la representación de esa cantidad mediante un número. Listo, muchas gracias. Ok, miren, el ser humano desde siempre, desde que prácticamente pisó tierra, desde que lo crearon, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de contar, ¿sí? En un museo en Inglaterra, no recuerdo el nombre del museo, pero en ese museo se encuentra un hueso, ¿sí? Un hueso de un animal prehistórico y sobre ese hueso hay marcas, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos cuando queremos contar? ¿O qué hacíamos cuando en primaria, cuando estábamos aprendiendo a contar? ¿Qué hacíamos? Hacíamos marquitas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Rayitas. Exactamente. Eso hacía el primer hombre, el primer ser humano. Hacía marcas, en ese caso lo encontraron en un hueso, ¿sí? Ese hueso le llamaron el hueso de Ichango, así le llamaron, ¿listo? Pero allí encontraron rayitas. Entonces, desde allí se supone que esas rayitas comenzaron con la necesidad de contar. ¿Quién sabe qué querían contar? No sé, querían contar cuántos animales habían cazado, cuántas lunas habían transcurrido, cuántos, sí, cuántos días, no sé qué querían contar, pero lo importante es que el ser humano quería contar cosas, ¿ok? Posteriormente se siguieron contando y cada civilización, ¿sí? La civilización egipcia, la civilización sumeria, que son los babilónicos, ellos crearon su propio sistema para representar cantidades, ¿sí? No sé si se acuerden que en grado cuarto yo les expliqué los sistemas de numeración egipcio y romano, ¿sí? Y les contaba que los egipcios usaban unos símbolos, unos jeroglíficos para expresar diferentes cantidades, ¿cierto? Tenían un bastón, tenían un hombre arrodillado, tenían un renacuajo, tenían una cuerda, tenían la flor de loto, ¿sí? Tenían diferentes símbolos y cada uno de ellos representaba un símbolo. Y al combinarlos formaban varios números, ¿sí? El sistema de numeración babilónico usaba marcas sobre una tablilla de arcilla. Entonces ellos con un cincel, con un cincel cogían y marcaban y allí escribían esas cantidades en el sistema de ellos. Eran más o menos unas marcas parecidas a esta. ¿Sí? Ellos hacían estas marcas sobre la tablilla en arcilla y esto para ellos representaba una cantidad numérica. ¿Listo? También encontramos el sistema de numeración maya. Los mayas utilizaban eh, una línea horizontal y unos puntos para representar cantidades. ¿Ya? Incluso para el cero, ellos fueron los primeros en utilizar el cero. Para el cero utilizaban la forma de una concha, ¿sí? Así ellos representaban el cero en el sistema de numeración maya. La tribu maya utilizaban ese sistema. Luego existieron otros sistemas de numeración y uno de los que todavía de pronto son usados de los antiguos son los romanos, que se utilizan para expresar siglos.
¿cierto? Cuando usted ve esto, ¿usted se acuerda qué dice ahí? ¿Qué número está representado ahí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿5? Profe, 15. 15, correcto, muy 15. bien. Exactamente. Cuando ustedes ven esto, significa el número 15. ¿Y esto era el número 15 para quiénes? Para los romanos. ¿Listo? Donde la X, donde ellos utilizaban las letras, ¿no? La X para ellos representaban el 10 y la V, la B de vaca, representaba ¿qué? El 5. ¿Listo? Entonces se sumaban y formaban el número 15. ¿Ok? ¿Listo? Entonces todos estos sistemas de numeración fueron evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta que en la India, junto con algunos símbolos arábigos, o sea, de matemáticos árabes, junto con los matemáticos indios, formaron el sistema de numeración decimal que conocemos hoy en día. ¿Listo? Gracias a ellos es que usamos esta simbología de números que utilizamos hoy en día. Para nosotros, por eso, es que este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 1. ¿Bien? Entonces, es gracias a ellos. ¿Listo? Pero obviamente esto tuvo otra evolución que fue el matemático Fibonacci. Fibonacci, cuando iba con su padre a la parte de la India y Arabia a hacer comercio, Fibonacci le interesaba mucho lo que tenía que ver con matemáticas, por eso se convirtió en un gran matemático. Entonces, él se dio cuenta que el sistema de numeración que estaban utilizando en Europa era diferente al que estaban utilizando allá. Entonces, ¿qué hizo? Se llevó el sistema de numeración de la India, los indoarábicos, se lo llevó para Europa y lo transformó en esto que estamos viendo aquí hoy en día. ¿Listo? Así es la historia de los números naturales. Bien, entonces por eso es que utilizamos estos números. Por si alguna vez estaban preguntando, profe, ¿por qué el 1 es así? ¿Por qué el 2 es así? ¿Por qué el 3 es así? Bien, entonces aquí está la explicación. Son años y años y años de evolución de cómo representar los números. ¿Listo? Bueno, aquí en la guía, en el lado izquierdo, como pueden ver, se encuentra eh, un gran matemático que se llama Giuseppe Peano. Obviamente su nombre y su apellido lo delatan, es italiano. Bueno, fue un matemático italiano, también fue filósofo. Nació en 1858 y murió en 1932. Y fue el que dio o definió una estructura para los números naturales. ¿Cuál es esa estructura? La estructura que conocemos hoy en día. ¿Qué dice entonces aquí? Dice aquí. El conjunto de los números naturales se simboliza con la letra N mayúscula. ¿Listo? Cada vez que ustedes vean la letra N mayúscula en matemáticas, ¿qué simboliza? ¿Los números qué? naturales. Los números naturales. Correcto. Y se determina por extensión de la siguiente manera. Entonces, ya sabemos que por extensión es nombrar uno por uno los elementos. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Infinito. El conjunto de los números naturales es un conjunto que infinito. Por eso recuerden que ahí están los puntos suspensivos. ¿Listo? Si ustedes buscan en internet o buscan en algún otro libro, se darán cuenta que los números naturales en muchas ocasiones comienzan a partir del 1 y en otras ocasiones comienzan a partir del 0. ¿Listo? Ambas representaciones son aceptadas. ¿Listo? Los números naturales pueden empezar desde el 1 o pueden empezar desde el 0. ¿Listo? Ambas opciones son, como dice allí en la guía, son reconocidas como válidas. Bien, así que por eso no nos vamos a preocupar, profe, porque aquí los números naturales comienzan desde el 1 y porque aquí comienzan desde el 0. Bien, eso no importa, ¿ok? Lo importante es que ambas son aceptadas. Bien, entonces, ¿por qué se le llaman números naturales? Se le llaman números naturales porque son los números que utilizamos para contar, ¿listo? Para dar posición. Si no fuera con los números naturales, nosotros no podríamos decir, usted es el primero, usted es el segundo, usted es el tercero, usted es el cuarto, usted es el quinto, etcétera.
Tampoco podríamos decir, ah, aquí tengo 5 cartas. Ah, aquí tengo 10 balones. Ah, aquí tengo 2 paletas para que compartamos. No, ¿sí ven? Por eso se llaman números naturales, porque son los números con los que expresamos la naturaleza. ¿Listo? Con los que contamos, con los que ordenamos. ¿Listo? Esos son los números naturales. ¿Listo? Y también se utilizan para otras cosas, como por ejemplo para dar códigos. ¿Qué códigos se utilizan como números naturales? Pues, un ejemplo, nuestro número de identificación. Nuestro número de identificación tiene ¿qué? Varios números, ¿cierto? Esos son números naturales. ¿Listo? Los códigos, las contraseñas numéricas que usan, números naturales. ¿Sí ven? Entonces, para eso se usan los números naturales, ¿ok? Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta respecto a esto de la historia de los números naturales? Pero no todos al tiempo, me quedé sordo. No, profe. Ok, bueno, continuemos. Situación de aprendizaje. A ver, a ver, Nicolás, ¿colaboras aquí? Ay, listo. Un reportero deportivo anuncia la situación de los favoritos en una maratón. Juan va segundo, Carlos es quinto y Andrea es décimo. ¿Cuál es la representación gráfica que se utiliza en la transmisión para mostrar las situaciones de los favoritos? Ajá, correcto, listo. Entonces, miren, aquí ya vamos viendo que una situación donde a cada participante se le está dando una posición, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes están viendo, por ejemplo, ahorita último están dando la Vuelta a Colombia, los que pronto han visto algo o han visto los deportes y están hablando de posiciones, ¿sí? Cuando estamos hablando de una carrera, por ejemplo, de autos o de bicicletas de algún medio de transporte, se utiliza lo que se conoce como una recta numérica, ¿sí? Una recta numérica, no sé si de pronto lo alcanzaron a ver con el profesor Gerardo, una recta numérica es una línea horizontal, ¿sí? Que arranca desde cero y que vamos encontrando los demás números naturales a partir del cero. Cada uno está ubicado a la misma distancia uno del otro. Obviamente aquí yo no puedo tener esa misma distancia porque no tengo una hoja cuadriculada, ¿listo? Pero lo que intento decir es que esa recta numérica es una línea horizontal donde están ubicados, ¿qué? Los números naturales, ¿listo? Y cada uno de ellos está ubicado a igual distancia uno del otro. Entonces, esa representación llamada recta numérica es la que se utilizan para mostrar la posición de los atletas. Miren, aquí está. Juan, Carlos y Andrés, miren. Juan va segundo, o sea que está ubicado sobre el número 2. Carlos va quinto, o sea que está ubicado sobre el número 5. Y Andrés va décimo, por eso está ubicado sobre el número 10. ¿Listo? Observen los términos que acabé de decir. Cuando nosotros estamos utilizando los números naturales para dar una posición, ya los nombres cambian, ¿cierto? Ya no hablamos de 1, de 2, de 3, de 4, sino que hablamos de ¿qué? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Listo? Esos son los nombres que reciben los números naturales ordinales, es decir, los que expresan una posición. ¿Listo? Eso es. ¿Ok? ¿Sí vieron la recta numérica el año pasado en grado quinto? ¿O no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, el silencio otorga. No se acuerdan. Bueno, entonces, como ya les dije,
el día de hoy nos vamos a concentrar en las operaciones con números naturales, es decir, las básicas. Adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Listo? Entonces, empezamos por la adición. Bueno, obviamente se conocen otras tres operaciones básicas, que son la potenciación, la radicación y la logaritmación. ¿Listo? Cada una de estas operaciones la vamos a ver en su respectivo momento. ¿Listo? Por ahora nos vamos a dedicar a las 4 básicas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces empezamos por la adición. A ver, Emily, ¿me lees aquí, por favor? Voy. Ya te amplió, ya te amplió. Una empresa, al profe lo bajaste. Una empresa dedicada a cultivar y comerciar plantas y flores exportó 565.600.000. Ay, no, ya me confundí. Crisantemos y yo no sé qué, heliconias y claves. ¿Cuántas flores exportó la empresa en total? No. Profe, útil. Bueno, vamos a recordar entonces cómo es que leemos los números, ¿listo? Porque la lectura de números es muy importante, ¿listo? Sí, profe, y no es que primero vi eso y yo pensé que estaba separado. Bueno, Por ahí en el 560. exacto, ahí dice 563.256, ¿listo? El siguiente dice 185.562 y el último dice 368.850. Recuerden que el punto significa 1000. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí la situación problema. La situación problema me habla de 3 tipos de flores: los crisantemos, las heliconias y los claveles. Y dice que exportó estos 3 tipos de flores en esas cantidades. ¿Listo? 563.256 crisantemos, 185.562 heliconias y 368.850 claveles. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me muestran una situación o un problema en el que tengo varias cantidades y luego me preguntan el total, yo ya sé que la operación matemática con la cual voy a responder ese tipo de problemas es la suma, también llamada adición, ¿listo? La operación se llama adición, ¿listo? Nosotros la conocemos siempre como suma, pero ambos son lo mismo, ¿ok? Entonces, miren, aquí tenemos la cantidad de crisantemos, le sumamos la cantidad de heliconias y le sumamos la cantidad de claveles, ¿listo? Recuerden que la suma, podemos sumar varios términos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, en este caso, se están sumando las 3 cantidades al tiempo. Esta parte ustedes ya la saben, la aprendieron en primaria, la repasaron el año pasado. Es decir, durante toda su vida han utilizado siempre la operación de la suma. O sea que yo espero que no se le haya olvidado sumar, ¿o sí? ¿Cierto que no? Todos saben sumar, ¿no? Ah, bueno. ¿Listo? Recuerden que la suma se puede presentar que una reagrupación, es decir, que se lleve hacia el siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, miremos aquí si alguno de ellos se lleva a otro lado. Por ejemplo, 6 más 2, 8, más 0, 8. 5 más 6, 11, más 5, 16. Y miren que aquí se pone el 6 y se lleva 1. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, obviamente no me voy a quedar aquí porque la suma ustedes ya la tienen presente. Entonces, ¿cuántas flores se exportaron en total? ¿Cómo se lee ese número? 1.117.668. Correcto. 1.117.668. Ese fue el total de flores exportadas por la empresa. ¿Listo? Vamos a recordar entonces las partes de la adición. La adición tiene 2 partes. Estos 3 números que se están sumando tienen un nombre
y este resultado tiene otro nombre. ¿Alguno recuerda cómo se llaman los tres números que se están sumando? Bueno, se llaman sumandos. ¿Listo? Los tres términos que se están sumando se llaman así, sumandos. ¿Listo? Y el resultado es lo que nosotros conocemos como suma. ¿Listo? El resultado de una adición es lo que nosotros conocemos como suma. ¿Ok? Esas son las partes de la adición. Cuando yo les diga sumandos, son los términos que se están sumando. Cuando yo les diga suma, es el total de la adición. ¿Ok? Esas son las partes de la adición de números naturales. Entonces, por definición, dice así. Dados A, B y C, números naturales, se tiene la suma o adición como A más B igual a C, donde A y B se denominan sumandos y C suma o total. Esta es la definición matemática de la adición de números naturales. Es decir, explicado más técnico lo que yo ya le acabo de decir. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Bueno, en la suma se cumplen unas propiedades. ¿Listo? Se cumplen 4 propiedades. La primera de ellas se le llama propiedad clausurativa. ¿Qué significa la propiedad clausurativa? Significa que si yo tengo una suma de números naturales, por obvias razones me va a dar números naturales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 5 más 4 me da 9, ¿verdad? Y los tres números están dentro del conjunto de números naturales. Quiere decir que 5 más 4 nunca me va a dar, por ejemplo, un número negativo, nunca me va a dar, por ejemplo, una fracción, nunca me va a dar, por ejemplo, un número decimal, ¿sí? Nunca me va a dar otro tipo de número que esté por fuera de los números naturales. ¿Listo? Eso quiere decir la propiedad clausurativa. ¿Listo? Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa me dice que en una suma de números naturales, no importa el orden por donde yo comience a sumar, siempre me va a dar lo mismo. Es decir, si yo tengo 5 más 7, me va a dar 12, ¿cierto? Y si tengo al contrario 7 más 5, me sigue dando 12. Eso quiere decir la propiedad conmutativa. No importa el orden de los sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Esa es la propiedad conmutativa. Por favor, tengámoslas presente. Tercera propiedad, propiedad modulativa. La propiedad modulativa significa que todo número natural sumado con el 0 me va a dar el mismo número. Por ejemplo, 8 más 0, 8. 25 más 0, 25. 145 más 0, 145. 1234 más 0, 1234. ¿Listo? Y así puedo seguir. Todo número natural sumado con 0 me va a dar el mismo número. Eso se llama propiedad modulativa. Bien. Y está la cuarta propiedad, que se llama propiedad asociativa. La propiedad asociativa, en resumen, me está diciendo que yo puedo, si tengo varios números sumándose entre sí, yo puedo empezar a sumar por quienes yo quiera. ¿Sí? Puedo formar grupos y hacer asociaciones. ¿Listo? Como pueden ver aquí en la guía, hay un ejemplo y tengo los números 24 más 12 más 15. ¿Listo? Observen que si yo sumo primero el 24 más 12 y el resultado lo sumo con 15, me va a dar 51. ¿Listo? Pero si yo cambio la posición, por ejemplo, sumo primero el 12 más 15, me da 27 y el resultado lo sumo con 24, me sigue dando 51. Eso significa la propiedad asociativa,
que no importa en qué orden yo empiece a sumar, siempre me va a dar lo mismo. ¿Ok? Esas son las 4 propiedades de la adición. ¿Listo? A ver. Pregunto, ¿cuáles son las 4 propiedades de la adición? Suma, resta, multiplicación. Cuatro Propiedad. propiedades. Multiplicación, división, División, multiplicación, suma y resta. 4 propiedades de la adición. La acabé de ver. Sino que... Clausurativa, Ah, modulativa y asociativa. correcto. Esos son, a eso me refería. Dije 4 propiedades de la adición. Yo no dije propiedades básicas. ¿Listo? Las 4 propiedades de la adición. Clausurativa, conmutativa, modulativa y asociativa. ¿Listo? No se les vaya a olvidar esas 4 propiedades, por favor. ¿Listo? Por eso dejé de compartir para que no vieran la respuesta. Ahí está. ¿Listo? Muy bien, chicos. Luego tenemos la sustracción. Aquí tenemos la sustracción. La sustracción se define como la operación contraria a la suma. ¿Sí? También la conocemos como la resta. La sustracción, en otras palabras, es la resta. ¿Sí? ¿Por qué le decimos que la sustracción es la operación inversa? Porque obviamente la suma es agregar, ¿cierto? La resta, ¿qué es? Quitar. Por eso es lo contrario. Por eso es lo inverso. Mientras que con la adición yo agrego, sumo, ¿sí? Adiciono. Con la resta yo quito, yo disminuyo, yo resto. Ahí está. ¿Sí? ¿Para qué usamos la sustracción? Para encontrar la diferencia que hay entre dos cantidades. ¿Sí? Como pueden ver en la situación problema, en la situación de aprendizaje, tenemos la longitud del río Cauca y la longitud del río Atrato. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las longitudes? ¿Qué se hace? Pues una sustracción en la que a la medida más grande le quito la medida más pequeña y eso me da la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo 1800 y Esteban tiene 1200, ¿cuánto tengo más yo? ¿Por cuánto lo supero? Si yo tengo 1800 y Esteban 1200, ¿por cuánto supero la cantidad que tiene Esteban? Por 6. ¿Por 6? por 600. Por 600. ¿Listo? Correcto. ¿Y cómo sabemos que es 600? ¿Gracias a qué? Gracias a la sustracción, gracias a la resta. Por eso sabemos que es 600, porque a 1800, que es el más grande, le estoy quitando los 1200, que es el más pequeño. ¿Listo? Muy bien. La resta también tiene sus partes. Vamos a recordar las partes de la resta. ¿Listo? El primer término de arriba, al cual yo le voy a quitar, se llama minuendo. ¿Listo? Se llama minuendo. El término más grande de la resta se llama minuendo. Bien, lo que yo le voy a quitar, lo que yo le voy a restar, se llama sustraendo. ¿Sí? Lo voy a sustraer, le voy a quitar, le voy a restar. ¿Listo? Sustraendo. Y al resultado, al total de la resta, es lo que conocemos como diferencia. ¿Listo? ¿Cómo se llama el resultado de una resta? Se llama diferencia. ¿Ok? Esas son las 3 partes de la sustracción. Minuendo, sustraendo y diferencia. ¿Ok? No les vaya a olvidar tampoco esas partes de la sustracción, que ya la deben tener presente, ¿sí? Porque esto no es nuevo. Ustedes ya han venido sumando, restando, multiplicando y dividiendo desde que están en primaria. ¿Ok? Bueno, continuando, aquí está la definición matemática de lo que es la resta, ¿sí? Recuerden que hay una condición para poder restar. ¿Cuál es esa condición para poder restar?
¿Cuál creen que es esa condición para poder yo restar dos números? Que el de arriba sea mayor y el de abajo sea menor. Correcto. Que el minuendo siempre sea mayor que el sustraendo. Siempre. Por ejemplo, yo a 9 le puedo restar 3, ¿cierto? Si tengo 9 manzanas y me como 3, ¿cuántas me quedan? 6. Sí, tenía aquí 6, correcto. 6. Muy bien, correcto. Pero si yo tengo 3 manzanas, ¿me puedo comer 9? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven? A eso es lo que me refiero. En una sustracción, el minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si en una sustracción el sustraendo es, ¿cómo se lee ese número? 87.547.100. Correcto, 87.547.100. Y la diferencia es 7.574.100. correcto, 7.574.100. ¿Cuál es el número correspondiente al minuendo? Listo, chicos. Vamos a recordar las partes de la sustracción que la acabamos de ver. Tenemos minuendo, después le sigue sustraendo, y el resultado se llama ¿cómo? Diferencia. ¿Listo? Vamos a reemplazar al frente de cada uno el valor que me están dando aquí. Entonces, repito nuevamente el problema. Si en una sustracción el sustraendo es, este número lo ponemos ¿en qué lugar? Minuendo, sustraendo, diferencia. Minuendo. El sustraendo. En el sustraendo, aquí el problema lo está diciendo, mire, sustraendo. Entonces vamos a ponerlo aquí. 87.547.100. Listo. ¿Qué otro valor me está dando el problema? La diferencia. ¿Dónde pongo este valor? En el minuendo. La diferencia. En la diferencia. Por eso me quedé callado, esperando a que me dieran la respuesta correcta. Muy bien. En la diferencia. La pongo aquí. 7.574.100. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el minuendo? Esa es la pregunta. Entonces, miren, la operación de la resta quedaría entonces así. ¿Qué es lo que me falta saber? Saber el número al cual se le restaron los 87 millones para que me diera los 7 millones y pico. ¿Listo? ¿Cómo hago para encontrar eso? Muy bien. ¿Cuál es la operación contraria a la resta? La suma. Correcto, la suma. Entonces, para encontrar el minuendo, yo debo sumar el sustraendo con la diferencia. ¿Cuánto les da? 87.547.100 más 7.574.100. ¿Listo? Hagan la mano. A ver, voy a ayudarles y voy a colocar el resultado acá arriba. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 1 más 1, 2. 2. 7 más 4, Buenos días, Blanca. Muy bien, gracias a Dios. 11. Llegó el 1 y llevó 1. Sergio, hay mucho ruido en tu casa. Eso, gracias. 11, llevo 1. 4 más 7, 12. 11. ¿Y 1 que llevo?
12. 12. 12. Pongo el 2 y llevo otra vez 1. 5 más 5. 10. 10. ¿Y 1 que llevo? 11. 11. Pongo el 1 y vuelvo y llevo 1. 7 más 7. 15. 14. ¿Y 1 que Ah. llevo? 15. 15. ¿Listo? Pongo el 5 y llevo 1. ¿Listo? Y ese 1 con el 8 me da 9. 9. 9. ¿Listo, niños? ¿Cuál es el minuendo? ¿Cómo se lee ese número? 95 millones 121 200. Correcto. 95.121.200. ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo tenga un problema en la resta donde debo encontrar el minuendo, ¿qué operación hago? Hago una suma. Es decir, una resta se me puede convertir en una suma fácilmente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las dos operaciones están estrechamente relacionadas. Lo contrario a adicionar es sustraer. Lo contrario a sustraer es adicionar. En otras palabras, para que me comprendan, lo contrario a sumar es restar y lo contrario a restar es sumar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Continuando. Aquí está el ejemplo. Miren, nos quedó bien. Recuerden que los ejemplos que están aquí en la guía, obviamente, están solucionados. Lo único que yo hago aquí en clase es simplemente socializarles la respuesta y explicarles mejor de pronto cómo quedó. ¿Listo? Muy bien. Miremos el siguiente ejemplo. En un partido de baloncesto del colegio, las máximas anotadoras han sido Camila, Laura y María. Camila ha logrado 19 puntos. Laura, 5 puntos más que Camila. Y María, 7 puntos menos que Laura. ¿Cuántos puntos han obtenido entre las tres? Muy bien, chicos. De las tres participantes, ¿de cuál es la única que conozco los puntos totales? La del 19. La de Camila, que tiene 19 puntos. Las otras dos... Laura que tiene que, sí. Laura no tiene 5 puntos. Laura tiene 5 puntos más que Camila. O sea, ¿cuántos tiene Laura? Si Camila tiene 19... Correcto. 24. Muy bien. Si Camila tiene 19 y Laura tiene 5 puntos más, entonces Laura tendrá 24 puntos. Muy bien. Entonces podemos decir eso. ¿Sí? Los puntos de Laura son 5 más 19. Igual a 24. ¿Listo? Pero luego, ¿qué sigue? María tiene 7 puntos menos que Laura. ¿Cuántos puntos tiene Laura? 24. 17. O sea que María tendría 17. ¿Y cómo sé que es 17? ¿Y cómo sé que es 17? Porque a los puntos de Laura le quito los 7 puntos menos que lleva María. Es decir, 17 puntos. Muy bien, ahora ya conozco los puntajes de las tres participantes. Camila 19, Laura 24 y María 17. ¿Cuántos puntos suman en total las tres? 19 más 24 más 17. ¿Listo? Lo único que debemos hacer es que sumar las tres cantidades. 9 más 4, 13. Más 7, 20. Pongo el 0 y llevo 2. 2 más 1, 3. Más 2, 5. Más 1, 6. Ahí está. 6. 60 puntos han obtenido entre las tres. ¿Listo? Entonces miren que este ejemplo me da unas claves. Cuando usted el problema le diga lleva más que, ¿qué operación va a sumar? ¿Ve? ¿Qué operación va a hacer? Pues la suma, ahí ya me delaté. ¿Qué operación va a hacer? La suma. Pero si a usted le dicen lleva tanto menos, ¿usted qué va a hacer? La resta. ¿Listo? Son palabras claves para la operación de adición y sustracción. ¿Listo? Aquí está la respuesta. Muy bien. 60 puntos. ¿Ok? Bueno. Voy a saltarme aquí la actividad 1. Voy a pasar directamente a la multiplicación. ¿Listo? Bueno.
Ustedes saben, chicos, que la multiplicación es como sumar varias veces un mismo número, ¿cierto? No sé si a alguno de ustedes le tocó a su papá cuando se sentó con usted a enseñarle a multiplicar y él le decía, ¿cuánto da 5 por 4? Entonces usted se le complicaba porque usted la tabla de multiplicar todavía no se la sabía, ¿cierto? Entonces el que le decía, mijo, sume 4 veces 5 o sume 5 veces 4. Y en ambos resultados le va a dar lo mismo. Eso es 5 por 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pero esa suma repetida de varios del mismo número se simboliza y se simplifica con la operación de la multiplicación. ¿Listo? ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación no es más que una suma repetida del mismo número. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 2 más 2, ¿cómo puedo escribir esto en términos de la multiplicación? 6. No, ¿cómo puedo escribirlo 2 en por 3. términos? Exacto, 2 por 3, muy bien. Es decir, estoy sumando 3 veces el 2, correcto. Yo puedo expresar esta suma repetida del mismo número, la puedo expresar como multiplicación. ¿Listo? Y es lo mismo que aquí el ejemplo lo está mostrando. Aquí está la definición. ¿Cómo se llaman las partes de la multiplicación? Las partes de la multiplicación son los términos que se están multiplicando, se le conocen con el nombre de factores. ¿Listo? Los términos que se están multiplicando se llaman factores. Y al resultado no se le llama multiplicación, se le llama producto. Al resultado de una multiplicación se llama producto. Entonces, siempre que usted escuche la palabra producto, significa que que es el resultado de una multiplicación. ¿Listo? Si yo le digo, ¿cuál es el producto de 6 por 7? ¿Qué le estoy preguntando en otras palabras? En otras palabras le estoy preguntando cuánto es 6 por 7. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. 42. Ujú. Ahí está. ¿Listo? Entonces no se olvide. El resultado de una multiplicación se llama producto. ¿Listo? A ver, antes de avanzar, repaso. ¿Cómo se llama el resultado de una adición? Producto. Total. Pues, y hasta ahora vamos mal. ¿Listo? Bueno, la operación de la multiplicación tiene las mismas propiedades que la suma, solamente que al final se le agrega dos propiedades más, que son la distributiva y la de factor cero. ¿Listo? La propiedad distributiva, pues, no es más que tomar un número multiplicado por una suma y distribuirlo entre sí. Es decir, el término que se está multiplicando, pues pasa a multiplicar a los dos términos que se están sumando. ¿Sí? En otras palabras, me explico con lo siguiente. Si yo tengo 6 multiplicando a 4 más 2, ¿qué me dice que haga la propiedad distributiva? La propiedad distributiva me está diciendo, tome el 6 y multiplíquelo con el 4, pero también multiplíquelo con el 2. Eso me está diciendo la propiedad distributiva. Entonces, me queda por un lado 6 por 4, ¿sí? Y por otro lado me quedaría 6 por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con los dos resultados? Pues simplemente los voy a sumar. ¿Listo? Eso me dice la propiedad distributiva. Si usted tiene un número multiplicando por una suma, pues tome el número multiplicando y repártalo con los dos que están allí sumándose. Entonces, 6 por 4, 24. 6 por 2, 12. O sea que el resultado sería ¿cuánto? 36. ¿Listo?
Normalmente, sin utilizar la propiedad distributiva, esto me quedaría 6 multiplicado, ¿cuánto da 4 más 2? 6. 6. 6 por 6 2. por 36. 6. 36. Miren que con la propiedad y sin la propiedad me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Con la propiedad o sin la propiedad me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la propiedad distributiva. ¿Listo? Y la propiedad de factor cero quiere decir que todo número multiplicado con 0 me va a dar ¿qué? Me va a dar 0. Ya no me va a dar lo mismo, sino que me va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Sea cual sea el número, me va a dar 0. ¿Listo? Muy bien. Bueno, gimnasia matemática. Verifica el siguiente proceso con varios números. A ver, vamos a hacer ¿ustedes no han hecho ese truco de magia? Piensa un número, tanto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Listo? Para ver que eso no es magia, eso es matemática, eso no es magia. A ver, Emanuel, Giraldo, piensa un número del 1 al 9. ¿Listo, Emanuel? Piensa un número del 1 al 9. No tengo todo el día. Ya, profe. ¿Cuál? El 5. Listo, 5. Multiplícalo por 3. 15. Súmele 3. 18. Vuelva a multiplicarlo por 3. Te ayudo, 54. Suma los dígitos del número. ¿Cuánto te da 5 más 4? 9. 9. Aquí dice, es seguro que va a dar 9. ¿Listo? Tranquilo que eso no tiene nada de magia. ¿Sí? Si quiere probamos con otro. A ver, Esteban, dame otro número del 1 al 9. ¿Listo, Esteban? Dame un número del 1 al 9. ¿José? Esteban Zúñiga. Del 1 al 9, Sí, un número del 1 al 9. 5. 5. Listo. Multiplícalo por 3. Venga, no, Esteban ya me dio el 5. No, Emanuel ya me dio el 5. Dame otro. Dame otro diferente al 5. 3. Listo, 3. Multiplícalo por 3. 9. Súmele 3. 12. Listo. Vuelva a multiplicarlo por 3. Te ayudo. 36. ¿Listo? Ahora suma los dos dígitos. ¿Cuánto da 3 más 6? 9. ¿Listo? Ahí está, miren. ¿Listo? Entonces, esto no es nada de magia. Cuando ustedes les digan, listo, le tengo un truco. A ver, piense un número, súmele tanto, réstele tanto, multiplíquelo por tanto. Cuando él ya le están diciendo a uno, multiplíquelo por tanto, el resultado siempre me va a dar un múltiplo de ese número. ¿Listo? En este caso, como estamos pensando números del 1 al 9, entonces la suma de los dígitos del número final siempre le va a dar 9. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por ¿cuánto? Por 3 y por 3 dos veces. Y multiplicar 2 veces por 3 es como multiplicar por ¿cuánto? Por 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. ¿Listo? Por eso la suma siempre le va a dar 9. ¿Ok? Entonces, por favor, más adelante,
No se dejen meter los dedos a la boca, me disculpan, pero eso no se llama magia. ¿Listo? Es simplemente un truco. Pero como ustedes ya saben que cuando se multiplica por un mismo número 2 veces, la suma de esos números me va a dar lo mismo. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, y como última operación tenemos la división. Nosotros ya sabemos que la división puede ser exacta o puede ser inexacta. ¿Listo? ¿Cuándo es exacta? Bueno, cuando el residuo me da 0. ¿Y cuándo es inexacta? Cuando el residuo me da diferente de 0. ¿Listo? O sea que vamos a recordar las partes de la división. Tenemos el dividendo. ¿Listo? Tenemos el divisor. ¿Listo? Tenemos el cociente. Y tenemos el residuo. ¿Listo? Esas son las 4 partes de la división. ¿Cómo se llama el resultado de una división? Se llama cociente. ¿Listo? Entonces ya tenemos el de la suma, resta, multiplicación y el de la división. El resultado de una división es el cociente. ¿Listo? Entonces recuerden, si el residuo le da 0, la división es exacta. Si el residuo le da diferente de 0, la división es inexacta. ¿Listo? Esto ya ustedes lo saben. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, compromiso para el próximo 3 de mayo. Escríbanlo, por favor, para que no se les olvide. Resolver para el 3 de mayo la actividad número 1 y número 2 de la guía número 2. ¿Listo? Ese es el compromiso para la próxima clase. Ya se los escribo acá. Profe, Dice la actividad tiene 3 preguntas, Listo. A ver, ¿cómo? que si la actividad 1 tiene 3 preguntas. Sí. Resolver la actividad 1 y 2 de la guía pedagógica número 2. ¿Listo? Para enviar el día 3 de mayo. ¿Listo? Al correo. Ese es el compromiso para dentro de 8 días. Enviar la actividad 1 y 2 de la guía pedagógica número 2. ¿Listo? ¿Ya lo escribieron? Sí, señor. Bueno. no, profe.